La clasificación de la obra, entramos en ese detalle y vamos trabajando. Dice que las obras se deberán clasificar de acuerdo con la siguiente tabla. Tenemos la pequeña, la mediana y la grande. Cuando hablamos de menos de 350 metros cuadrados, dice que es una obra pequeña. De 350 a 10.000, mediana, y mayor a 10.000 metros cuadrados es una obra grande. También eso lo podemos calificar, lo podemos medir, lo podemos observar a través de la altura de la construcción, ¿cierto? Y esa altura nos va a indicar si es pequeña, mediana o grande. Cuando no tenemos la factibilidad en el momento, ¿cierto?, de catalogar cuántos metros tengo hacia la izquierda, derecha, hacia el frente, puedo observar la altura, ¿cierto? Y en la altura me va a decir menos de 10.5 metros, estoy hablando de una obra pequeña. Ingeniero, esta obra para mí se considera grande. ¿Y por qué? Porque mide más de 16.5 metros. Eso es lo que tenemos que tener claro nosotros, el personal de seguridad, ¿cierto? El prevencionista de riesgo, el prevencionista que anda con el chaleco rojo, debe de mantener eso en su memoria. ¿Para qué? Para poder catalogar, para poder tomar acciones y para poder decidir cuáles son las medidas de prevención dentro de la obra. Cuando clasificamos el tamaño de la obra, ¿cierto?, consideramos el mayor tamaño de la obra que le corresponde con base en cualquiera de las variables siguientes. Ponemos atención. Dice, en este video vamos a ampliar el contenido de esta unidad y aquí nos va a quedar bien claro para todos los oyentes en el día de hoy de esta capacitación que habla de la norma 031, que es la norma madre, si la queremos llamar así, para el personal que labora en la construcción. Seguimos con análisis de riesgos potenciales en lo que habla de la obra civil. El análisis de riesgos potenciales es un estudio, lo que veíamos al principio, ¿cierto? Estábamos viendo lo que era un análisis de riesgo. Este estudio se realiza con el fin de analizar las posibles amenazas o eventos no deseables, ¿cierto? Esto se podría dar o presentar en el ámbito laboral. Este análisis de riesgos potenciales solo se aplica a empresas medianas y grandes. Ténganlo claro, a lo que son las empresas medianas y grandes tenemos que llevar a cabo, ejecutar, complementar, ¿cierto?, el análisis de riesgos potenciales. Este análisis de riesgo lo veíamos al principio, que debe ser de conocimiento de todos los involucrados. Cuando hablamos de todos los involucrados es en forma vertical, ¿cierto? Hablamos del gerente, de la supervisión, del trabajador y, por qué no decir, de alguna visita que tenga que llegar al lugar por A, B, C o D motivos. Tiene que conocer lo que estamos trabajando en ese análisis de riesgo. Y a continuación, ¿cierto?, revisaremos los elementos del análisis de riesgo y la jerarquización del impacto de riesgo. El análisis de riesgo en la obra mediana, vamos a ir viendo lo que es en la obra mediana, debe contener lo siguiente y nos habla de las actividades por realizar o oficios que participarán. ¿Se acuerda que al principio le dije yo que teníamos que tener claro qué es lo que voy a hacer? ¿Cierto? Aquí nos habla de la actividad por realizar, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer, esa es mi actividad a realizar. A posterior, dice que tenemos que tener
las condiciones de las instalaciones, ¿cierto? Donde yo voy a ejecutar mi trabajo, tener claro las condiciones de las instalaciones. A posterior dice las condiciones de seguridad y operación en que se encuentran las herramientas, equipos y maquinaria por utilizar. O sea, aquí ya entra a tallar algo que conocemos a diario y que muchas veces lo omitimos. ¿Por qué? Porque se nos forma la ceguera del taller. Ya conozco, ya sé que está bien, ya sé que ayer lo hice, ayer estaba bien, pero no, todos los días tenemos que revisar nuestra herramienta, nuestro equipo y maquinaria. Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo, ejecutar, revisar a través de un checklist, ¿cierto? Es el que nos da a nosotros la certeza de que mi equipo, mi herramienta a utilizar y mi maquinaria está en condiciones de uso. Seguimos. Dice la identificación de los peligros existentes. Tenemos que identificarlos. Por eso que está el prevencionista de riesgo y por eso que debe hacer este análisis de riesgo en conjunto con los involucrados a realizar el trabajo. El jefe de obra, el supervisor, el trabajador son los encargados de conocer el trabajo a realizar. Por lo tanto, van a identificar los peligros existentes para poder colocar los controles. El análisis de la exposición de los trabajadores a los peligros. ¿En qué momento el trabajador va a llegar a ese peligro? ¿Cómo yo voy a tener controlado ese peligro para que el trabajador pueda ejecutar su trabajo sin el riesgo? Ese peligro no se va a eliminar, pero sí lo vamos a controlar, ¿cierto? Si vamos a trabajar con energía, con cables eléctricos, no podemos utilizar una escalera de aluminio, ¿cierto? Para explicar más así detallada. ¿Cierto? Tenemos que utilizar la escalera acorde, ¿cierto? Una escalera de fibra de vidrio donde me va a permitir que no se va a traspasar la energía eléctrica. Esa es la idea de cómo voy a colocar yo a mi gente a trabajar en un lugar con peligro. Yo no puedo decir no se hace el trabajo. Yo como segurista, yo como prevencionista tengo que buscar las condiciones para controlar ese peligro y que entre a trabajar mi gente, ¿cierto? Sin ese riesgo. Hasta ahí vamos más o menos claros, ¿cierto? A posterior, vamos a ver la determinación de los riesgos y su posible impacto. ¿A partir de qué? De los peligros existentes de acuerdo con la presente norma, ¿cierto? A partir, dice, de los peligros existentes. O sea, si en la obra tenemos peligro, tengo que controlarlos para que ese riesgo esté minimizado y pueda trabajar la gente sin exposición a daño. Las medidas de prevención, protección y control aplicable a los riesgos detectados, ¿cierto? Medidas de prevención. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese análisis de riesgo para que se trabaje con la protección adecuada y los controles, ¿cierto? Para poder minimizar ese riesgo, ¿cierto? Y controlar ese peligro. Les recuerdo, el peligro jamás lo vamos a eliminar. Muchos colegas, muchos amigos que estamos inmersos en este tema de seguridad, siempre hablamos de este tema del peligro. ¿Se puede eliminar o se puede controlar? Yo opto por eso, y yo pienso que la mayoría es que el peligro tenemos que controlarlo, porque si lo eliminamos, muchas veces dejaríamos de hacer muchas actividades que no se pueden. Por ejemplo, si tenemos un peligro eléctrico y lo eliminamos, ¿cómo vamos a seguir trabajando con las demás herramientas si no tenemos esa energía para poder trabajar? Si lo controlamos, sí podemos seguir trabajando. Entonces, para mí el peligro es el que se debe controlar para bajar el riesgo. Y todo este tipo de documentos, todo este análisis de riesgo tiene que tener una persona responsable. Y esa persona responsable
es la que ejecutó, la que revisó o la que en conjunto llevaron a cabo, pero tiene que haber una persona que firme. Por lo tanto, el responsable de la obra tiene que firmar ese documento que él lo hizo o que él apoyó, pero que él está en condiciones óptimas de saber lo que está estipulado en ese análisis de riesgo. Una vez que está firmado, ya estamos en condiciones de poder entrar a trabajar, reuniendo a la gente involucrada y dándole a conocer paso por paso ese análisis de riesgos potenciales que ejecutamos y que nos está llevando a cabo para que nosotros realicemos el trabajo en la mejor condición de seguridad. En la obra grande hay algunas variaciones. El análisis de riesgo potencial de las obras grandes debe considerar lo siguiente, y aquí lo vamos a ir analizando paso por paso. Tenemos 10 pasos para poder llevar a cabo un análisis de riesgo potencial en lo que es obras grandes. Y dijimos que la obra grande es sobre los 10.000 metros cuadrados. Primero dice, la actividad o trabajo por realizar, escúchenlo bien, trabajo por realizar. No estamos diciendo que ya lo vamos a realizar, estamos analizando llevando a cabo el análisis de riesgo. En cada fase de la obra de construcción, con base en el proyecto de la obra, ¿cierto? Ahí vamos a ir trabajando en este análisis de riesgo. Las condiciones de las instalaciones, lo mismo en el otro análisis de riesgo para obras medianas. Las condiciones de seguridad y operaciones que se encuentran, nuevamente, ¿cierto? Nuestra herramienta, nuestro equipo y la maquinaria a utilizar. Dijimos que para poder nosotros cerciorarnos, estar seguros que mi herramienta, mi maquinaria y mi equipo de trabajo está en condiciones, tengo que llevar a cabo el checklist. Y el checklist es diario con la persona, el operador que va a utilizar ese tipo de herramientas, esa maquinaria o ese equipo. Las instrucciones de seguridad. Vamos a ejecutar el trabajo, vamos a tomar estas medidas de seguridad para prevenir el riesgo, controlar el peligro. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las instrucciones de seguridad. Y el de seguridad, la persona encargada, tiene que hacerlas cumplir para que se lleve a cabo en forma efectiva el análisis de riesgo que tenemos para dicha actividad. Los factores de riesgo que están presentes en la actividad de trabajo, tenemos que tenerlos claros, tenemos que tenerlo identificado, tenemos que tenerlo en la palma de la mano para que no se nos sobresalgan y podamos tener un accidente. Las causas posibles de eventos que conlleven la ocurrencia de los accidentes, ligadas con los peligros previamente identificados, ¿cierto? Si tenemos energía eléctrica, tenemos que tomar las condiciones de seguridad para trabajar con un tendido eléctrico, ¿cierto? Ropa adecuada, equipo adecuado, que esté la maquinaria conectada a tierra, que estén los interruptores como corresponden, que las personas conozcan dónde está la llave matriz, ¿cierto? El interruptor madre, toda la instalación, en caso de alguna cosa puede activarse, ¿cierto? Que estén los extintores en donde corresponden si voy a trabajar con corte de soldadura, que el personal sepa manejar un extintor en caso de algún evento, porque muchas veces tenemos extintores, tenemos botiquines, pero el personal ni siquiera conoce qué es lo que tienen, dónde están ubicados, para qué sirven, cómo los debo utilizar, si el extintor lo ocupa a favor del viento o en contra del viento. Entonces esas son las formas de que nosotros como prevencionistas de riesgo tenemos que ayudar, tenemos que motivar, tenemos que capacitar a nuestro personal para que esté en condiciones y al final del día sea parte del equipo de trabajo de seguridad. Porque una cosa es clara, estimados amigos, compañeros que están viendo este video, la seguridad no es responsable del patrón de la empresa, no es responsable el supervisor jefe de la obra, no es responsable el gerente de seguridad, no, la seguridad depende de todos, todos hacemos la seguridad. Y cuando tenemos ese concepto claro, la cosa funciona, los riesgos se minimizan y los peligros se controlan, porque todos estamos pendientes de que no nos ocurran.
La determinación de los riesgos y su posible impacto a partir de los peligros existentes de acuerdo a la presente norma. ¿Estamos de acuerdo? Las medidas de prevención, protección y control aplicables a los riesgos detectados, ¿cierto? Entonces ya les queda claro porque lo estamos viendo en el punto anterior, ¿cierto? Si tenemos peligros, tenemos que actuar en la prevención para controlar el peligro. Si tenemos ese riesgo, ¿cierto? Ya tenemos el peligro controlado y tenemos el riesgo, tenemos que estar ahí indicándole a la gente esto va a ser así, así se va a llevar a cabo y esta es la forma correcta de ejecutar ese trabajo, ¿cierto? Si tengo energía eléctrica, volvemos cablería, tenemos que levantar una máquina, tenemos que saber cuál es la medida indicada, ¿cierto? Para los 50.000 volts, ¿cierto? 3.01 metros. Hasta ahí tengo para poder levantar. Pero una cosa es clara, tenemos que saber y tener claro qué maquinaria estamos ocupando. Se ocupan cablerías, si tienen cable desplegado con esa máquina que pudiera afectarnos, ¿cierto? A través del retorno del cable en caso que se corte, ¿cierto? Que se llama el efecto latigazo. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? El efecto latigazo son 360 grados dependiendo el largo de la cablería. Si estamos a 3.10 metros de un sistema energizado y el cable tiene 7 metros, tenemos que tomar el control y ya no son 3.10 metros. Tenemos que hacer el análisis y poder saber dónde coloco mi máquina para evitar en caso de algún efecto latigazo. La firma del patrón, nuevamente, ¿cierto? Responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. En la anterior, ¿cierto? Que en la obra medianas, veíamos que solamente firmaba el jefe de obra, ¿cierto? Porque él estaba enterado de todo lo que se iba a hacer y él era responsable de todo lo que venía a ejecutarse. En este caso, cuando la obra es grande, tenemos los servicios preventivos o el encargado de seguridad y salud en el trabajo. Tienen que firmar el patrón, ¿cierto? Y los responsables del servicio preventivo que están de acuerdo con este análisis de riesgos potenciales para que se lleven a cabo la obra o el trabajo en estas obras grandes. Análisis de riesgos potenciales dice que pueden tener determinado impacto en los trabajadores o las instalaciones, lo que veíamos delante, ¿cierto? Causando alguna lesión o daño. Es necesario entonces realizar una jerarquización del impacto que el riesgo puede tener y dicha jerarquización debe contar con la categoría de frecuencia o la ocurrencia de los riesgos y la severidad del daño, ¿cierto? Entonces tenemos la ocurrencia, cuántas veces pasa y la severidad, qué es lo que me va a ocurrir, qué es lo que me pasó cuando ocurrió este golpe, qué es lo que pasó cuando cayó mi compañero, qué es lo que ocurrió cuando el compañero cayó en la escalera, qué es lo que pasó cuando mi compañero no colocó el freno mano de su vehículo y se le fue por la pendiente, qué es lo que ocurrió, ¿cierto? Y cuántas veces ha pasado. Y ahí vamos a ver la jerarquización de estos eventos. Entonces, decimos nosotros que es necesario realizar una jerarquización del impacto del riesgo. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo esta jerarquización? ¿Cierto? Tenemos que tener la frecuencia, ¿cierto? Denominada por categorías y la denominación que está estipulado también en la norma 031. Ahí está este cuadrito, ahí lo podemos ver y lo podemos grabar, ¿cierto? En nuestra mente. Dice la categoría frecuencia de ocurrencia de los riesgos, misma que se obtiene considerando la posibilidad de que ocurra, ¿cierto? La posibilidad que ocurra asociados a la actividad de la obra. Tenemos categoría A, B, C, D y E, que muchas veces lo tomamos como remota, aislada, ocasional, recurrente y frecuente, ¿cierto? Cuando dice no es remoto, ¿qué es lo que es remoto? Que excepcionalmente puede ocurrir, ¿cierto? Excepcionalmente es remota. Y la diferencia con una aislada es que difícilmente ocurra, pero sí ocurrió, ¿cierto? Ah, no, que nunca ocurrió, pero pasó hoy día. Ahí tenemos una aislada. Y así va desglosándose a través de las letras, ¿cierto? Y la denominación correspondiente. Y la severidad del daño que puede ocasionar el riesgo con su categoría y la denominación. Anteriormente teníamos
las categorías A, B, C, D, ahora está en categoría 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Anteriormente la tomábamos como una denominación de remota aislada ocasional. Ahorita nos dice que tiene que ser contemplada o catalogada a través de menor, moderada, crítica o fatal, ¿cierto? Entonces cuando decimos es menor, es algo cuando no tenemos daño o con daños que impliquen incapacidad. O sea, se golpeó el dedo, ¿cierto? Y ya se le hizo una curación de primer auxilio, sería menor, ¿cierto? Pero si se golpeó el dedo y se dañó la primera falange y hay que llevarlo al médico y recibir unos puntitos, ¿cierto? Una curación ya en servicio médico, ya no es menor, ¿cierto? Ya para ser una moderada, ¿cierto? Porque puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por más de 2 o 3 días. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Y lo que buscamos siempre, en todo trabajo, en todo servicio que llevemos a ejecutar, en toda obra mediana, grande o pequeña, que nunca tengamos ese número 4, ¿cierto? Catalogado como fatal, porque ahí ya no hay cómo solucionar ese problema y ya entramos en palabras mayores que no estaría bien considerado, ¿cierto? El trabajo, algo falló. Y en ese algo falló, estamos todos involucrados. No buscamos culpables, sino que buscamos que nunca más vuelva a ocurrir, que nunca más pueda pasar ese evento en ningún trabajo de México y en ninguna parte del mundo, ¿cierto? Siempre nuestra visión de todo segurista, de todo prevencionista, es cuidar el recurso más preciado de una empresa, que es el personal humano. La jerarquización del impacto de riesgo se obtiene asociando la frecuencia. Entonces, este cuadro lo encontramos también en lo que es la norma 031 y dice frecuencia de ocurrencia del riesgo y se cataloga a través de la letra EDCBA, que habla de frecuente, recurrente, ocasional, aislada y remota, ¿cierto? Y también esto se va generando a través de la severidad del daño. O sea, la frecuencia de ocurrencia por la severidad del daño, y nos va a entregar, ¿cierto?, que puede ser catalogado como menor, moderada, crítica, fatal, ¿cierto? Y en esos conceptos tenemos el medio, elevado, grave y más grave. El análisis de riesgo potencial. Los riesgos se deberán jerarquizar por su impacto en graves, elevados, medios, bajos y mínimos, los cuales servirán de base para restablecer o establecer el orden de atención para las medidas de prevención, protección y control. De manera inmediata se deberán atender los riesgos clasificados como graves. Grábense bien eso. De manera inmediata se deberán atender los riesgos clasificados como grave a fin de modificar las condiciones de seguridad, las instrucciones de seguridad, el equipo de protección personal o la capacitación. Imagínense lo que ocurre cuando tenemos un evento grave. Nos modifica todo nuestro trabajo que tenemos ya ejecutado hasta ese día. Algo falló y hay que modificar las condiciones de seguridad, modificar las instrucciones de seguridad. A lo mejor algo no le quedó claro al trabajador y por eso le ocurrió el evento, ¿cierto? Por eso tenemos que irnos cada día retroalimentando, tenemos que ir revisando, tenemos que ir analizando el día de ayer para que hoy día sea mejor. No podemos quedarnos con que ayer fue bueno y hoy día va a ser igual. No, siempre tenemos que ir mejorando, capacitando, buscando la forma de que el trabajador se sienta respaldado. Ese es el seguridad, ese es el personal de prevención de riesgo, del chaleco rojo, el de casco rojo, como le llaman por ahí. Es el encargado de capacitar al trabajador, de llegarle al trabajador, tocarle esa fibra íntima para que cumpla los procedimientos y protocolos y al final del día lleguemos con bien a casa.